Me vas a desmutear. Ya, listo. Bueno, buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre los síntomas específicos. Saber que, pues, ver a un paciente de oncología, un poquito, no, estoy enferma. Que los pacientes de oncología pediátrica o hematología pediátrica, pues no, a pesar de que sea como una subespecialidad, no es como las demás en las que nada más te enfocas en un solo órgano o eso, sino que estos pacientes pues siempre van más allá de un solo órgano, un aparato, un sistema. Entonces, pues sí tenemos que estar valorando a nuestro paciente. Entonces, vamos a empezar con los síntomas gastrointestinales. Estos pues van a afectar alrededor del 80 al 90% de los niños con enfermedades avanzadas y estos son especialmente frecuentes en aquellos con pacientes que tienen ya un cáncer avanzado, en pacientes con enfermedades neurodegenerativas, en pacientes con fallas multiorgánicas y en pacientes que tienen tratamiento con opioides crónicos. Iniciando con las náuseas y vómitos, pues la náuseas pues va a ser la sensación o percepción desagradable que va a proceder o se va a acompañar del impulso del vómito. Este que se va a definir a su vez como la expulsión violenta del contenido gástrico a través de la boca por una contracción forzada y sostenida de los músculos abdominales y el diafragma. Bueno, las náuseas y el vómito pues no son como tal síntomas aislados, sino que va a ser una respuesta que está coordinada a través del sistema nervioso. Todo esto pues va a converger en el llamado centro del vómito, que está localizado en el bulbo raquídeo, que pues va a integrar señales que son provenientes del tubo digestivo, el sistema vestibular y la corteza cerebral. El vómito va a ocurrir cuando primero va a haber una interacción coordinada de mecanismos ya sea neurales, humorales, musculares. Y durante el vómito pues, se va a producir una contracción de los músculos torácicos, abdominales y del diafragma. Y después de esto va a aumentar la presión abdominal y pues va a haber una relajación del esfínter esofágico inferior y la contracción pilórica. Y pues ya el contenido gástrico va a pasar hacia el esófago por aumento de la presión intratorácica a la boca. Pues controlar como tal las náuseas y los vómitos, pues va a impactar directamente en pues la nutrición del paciente, la hidratación, la calidad de vida y el bienestar familiar. Algunas de las causas que pueden darnos este tipo, las náuseas o los vómitos, pues puede ser los mismos tratamientos, como aquellos pacientes que tienen tratamientos con opioides y que esto puede alcanzar aproximadamente el 70% a partir de las primeras 72 horas de iniciar el tratamiento. También, pues el mismo tratamiento oncológico, 72. Desde la 1 puede empezar. Ok. Ujú. Y del tratamiento oncológico como tal, porque pues tiene quimioterapéuticos que también nos pueden hacer que pues el paciente tenga náuseas y vómitos. También en aquellos pacientes que tienen alteraciones en los electrolitos, como una hipercalcemia, pacientes con estreñimiento, con hipertensión intracraneal o aquellos que tienen una obstrucción intestinal. Para el diagnóstico, pues básicamente pues es clínico. Lo que tenemos que hacer es una buena anamnesis y una exploración física detallada para poder lograr identificar las posibles desencadenantes. Y pues de esto va a depender también pues el tratamiento que va a tener el paciente y pues se va a individualizar cada caso. Aquí tenemos pues dos tipos de tratamiento, que va a ser el tratamiento que son medidas no farmacológicas y el tratamiento farmacológico. En cuanto a los tratamientos no farmacológicos, lo que se ha visto es que puede ayudar un poco la acupuntura, las técnicas de relajación o también podrían utilizarse técnicas como musicoterapia, que esto puede ayudar a controlarlo, sin embargo, no existe como mucha evidencia respecto a esto y por lo tanto, pues el tratamiento que damos más va dirigido como al tratamiento farmacológico.
Pues tenemos que dar el tratamiento de acuerdo a la causa subyacente que está generando las náuseas y el vómito en el paciente. La metoclopramida y el haloperidol pues son considerados como tal medicamentos de primera línea para las náuseas y el vómito. También pueden utilizarse la domperidona, que es una alternativa de la metoclopramida y que esta pues no tiene incidencias de efectos adversos al sistema nervioso central en comparación con la metoclopramida. Sin embargo, pues el ondansetron es un fármaco que es para pacientes útil en vómitos causados por quimioterapia o radioterapia o incluso en una obstrucción intestinal. Y la dexametasona, pues el corticoide que podemos utilizar como efectos antiinflamatorios y también ayuda para náuseas y vómitos, pero sobre todo se considera el tratamiento de elección en pacientes que son náuseas causadas por hipertensión endocraneal. Hablando ya de este otro síntoma que es pues el estreñimiento, aquí pues el paciente va a tener una dificultad para la defecación como tal, con un descenso en la frecuencia y aumento del esfuerzo y el malestar para llevar a cabo. Y vas a hablar de rectal y vas a hablar de todo eso, o por dónde lo leíste y la clasificación de qué clasificación utilizaste para el estudio. Sí, perdón, no puse a Pepita, se me fue. No, pero No, sí. y la clasificación de las náuseas y por las quimioterapias. ¿Cuándo vas a indicar aprepitar? ¿Cuándo indicas un ondansetron? ¿Por qué vas a indicar manitol? ¿Qué tipo de quimioterapia es altamente metogénica? Esa hay que repetirla. O sea, Sí, creo que lo hice ¿de muy dónde son las superficial. fuentes? Bueno, es que tengo varias, pero no las he anotado. Y Pues que las varias, guías, o sea, ¿lo leíste de guía? sí, pero como tal no lo puse. Creo que lo hice muy superficial. Están en, Sí, o sea, perdón. o sea, ustedes van a estar a cargo del paciente. Yo con esto no puedo tratar a un No, paciente en absoluto. Todas las demás son así. pues más o menos. Tienes razón. Entonces, o sea, por Dios. Pasamos a la otra y la repites. ¿Quién sigue? Luis. Yo iba a hablar de, bueno, para darle continuidad al tema, sería la parte de los síntomas específicos. Yo voy a hablar inicialmente de la parte de lo que serían los respiratorios. Dentro de los respiratorios tenemos pues que la disnea se presenta como uno de los más frecuentes y esta se define como tal, como una sensación subjetiva para la dificultad de la respiración. En esta generalmente va a ser un síntoma que puede estar acompañado o precedido de algún otro síntoma concomitante. Muy común en niños que se presente asociado a la parte de tos o que hayan tenido algún evento significativo para el paciente, por ejemplo, que esté bajo un contexto de ansiedad o estrés, pueden ser como uno de los factores desencadenantes cuando no encontramos una causa orgánica como tal. Ahí también tenemos que estar pendiente que cuál es el objetivo, con qué está haciendo esto el niño, cuál es la finalidad, porque muchas veces tú lo ves con disnea o el paciente te refiere a disnea según su edad y por parámetros clínicos no hay un parámetro enterado. Tú le miras saturación y está en 98% y eso lo hemos visto y lo vemos muy común en piso. Entonces ahí hay varias escalas para medir. Yo aquí les puse una que es la de Shure, que en esa vamos a buscar cómo está la voz del niño. Pues si el niño puede hablar, ya ahí te va dando como un gradiente, qué tipo de voz tiene, si es una voz entrecortada, si puede hablar continuo sin problema. Lo otro es la parte como de la comprensión, si el paciente es capaz de mirar cómo está el entorno de la familia, estoy acompañado por mi papá, por mi abuelo, o que te refiera a algo más puntual de lo que ha pasado, mi papá y mi mamá pelearon, o sea, que haya como una posible causa y ahí vas a evaluar es su componente o su entorno familiar de una parte y lo otro es la R, que es de la parte de reconocer
el rol o la experiencia como tal de los padres sobre su hijo. Ahí, por ejemplo, de piso tenemos un paciente que el papá le dice tose y el paciente tose. El papá le dice tengo dolor abdominal y el paciente tiene dolor abdominal. José Carlos, por ejemplo, para ya todos hemos visto como ese entorno que el paciente es como muy que el papá tiene tos y el niño empieza a toser o tiene vómito y el niño empieza con náuseas. Entonces, ahí sería la parte de reconocer eso. Y por último, la E que haría referencia a la parte de lo explorar. En esto vamos a mirar cómo está el paciente como tal en cuanto a la parte de si colabora él mismo para su cuidado, si, ejemplo, tiene dificultad respiratoria, pero ni siquiera nos ayuda para la parte de la eliminación o nos permite hacerle los aseos nasales o nos permite la nebulización. Esto igual va a variar un poquito y va a depender mucho también de la edad del paciente porque no voy a poder evaluar a todos los pacientes con esta escala, porque aquí, por ejemplo, pacientes pequeños, menores de 3 años, casi que va a ser inaplicable para ellos. Entonces, es solo como para tener en contexto esta parte. Lo otro, como causas o factores desencadenantes, vamos a tener que existen muchísimas causas y yo los dividí como en respiratorios y no respiratorios. Dentro de los respiratorios vamos a tener que, por ejemplo, la obstrucción de la vía respiratoria sea superior o inferior, es la que más se presenta con frecuencia. También pueden haber anomalías o deformaciones directamente de la pared torácica, como la escoliosis, que sería lo más común que se puede presentar. También pueden haber alteraciones a nivel de las costillas como tal, con o sin neumotórax. Pueden estar también pues, la parte clínica, que es la utilización de músculos accesorios para la respiración. Puede también haber pacientes que tengan alguna parálisis de la parte de los nervios que ayuden a la parte de la respiración. Pacientes que estén bajo contextos de derrame pleural, que tengan una telestasia, que sean sibilantes recurrentes, broncoestasias, infecciones, neumotórax, serían como las causas más comunes. Dentro de las causas no respiratorias, ahí tenemos que tener pues, en cuenta primero las enfermedades que puedan afectar el mediastino, también si puede tener o no una obstrucción de vena cava superior, que muchas veces nos pueden llegar a confundir la parte de la sintomatología al momento del debut del paciente. Pensamos que es solo la parte respiratoria y en realidad la parte respiratoria es solo secundario a lo que en realidad es el problema que sería el síndrome de vena cava, la comprensión. Lo otro sería enfermedades cardíacas congénitas, que eso pues ya sabemos las características del paciente que se puede presentar, causas metabólicas, los pacientes que nos llegan aquí con las acidosis, entonces todos los que sean diabéticos, estar como muy pendientes que pueden tener una causa de desencadenante de la parte respiratoria. Dentro de las causas cerebrales vamos a tener que van a haber varias, como desde la parte del deterioro o alteración del estado de conciencia, o incluyendo la parte de si tenemos un aumento de la presión intracraneal, también nos puede generar esta sintomatología. De las otras causas que vemos mucho en piso es pacientes con dificultad respiratoria, secundario anemia, secundario ansiedad. Cuando están con dolor también es muy importante estar vigilando a estos pacientes. Y la angustia espiritual o existencial, que a veces lo dejamos como de última causa, pues no está mal que lo dejes como última causa, después descartar lo grande, lo que es mortalmente potencial, pero siempre tenerlo en cuenta dentro de la parte del abordaje porque lo dejamos como la botella de gas apartado siempre, entonces no lo tenemos en cuenta muchas veces. La botella de gas, De gas. gran aporte. Las causas de la disnea en los pacientes paliativos, ahí entonces las dividimos por grupos también. En estas tener en cuenta, arriba estoy marcando las que serían las pulmonares, ya para tener ahí puntual las más comunes serían asma, EPOC, la neumonía, telestasia y neumotoras. De las otras causas pueden ser tumores, obviamente, que estén a nivel de, pues en la parte pulmonar, neumonitis secundaria también por, sea por fármaco o por la misma radioterapia, fibrosis pulmonar, derrames pulmonares que se van a presentar mucho y hasta las mismas metástasis pueden ser causantes de esta dificultad respiratoria. Dentro de las causas extrapulmonares tenemos que el tromboembolismo pulmonar puede ser, pues como ya lo mencionábamos, los derrames pericárdicos, pues las metástasis dependiendo del lugar, pues obviamente si están en el pulmón entrarían como causas pulmonares, si están contiguas a la parte pulmonar serían extrapulmonares. Y ahí entraría el grupo de lo que hablábamos, ansiedad, la parte de la anemia, hiperventilación o alguna afectación del sistema nervioso central que puede ser el desencadenante de dicha patología.
Con estas prevalencias tenemos que sigue siendo en nuestro grupo etario la parte de la problemas o alteraciones cardíacas la más prevalente y va a estar cercana al 85% de los casos. Lo otro es que en nuestros pacientes no se presenta tanto EPOC porque pues, esta bibliografía engloba tanto adultos como pediátricos y el EPOC para los adultos tiende es que pues, obviamente ya tienen un deterioro, una cicatrización de base, entonces ya sabemos que va a ser otra causa desencadenante. Lo otro, pacientes con enfermedades oncológicas ya que estén en un estadio avanzado o terminal. Y la parte de cuando hay diagnóstico o nuevo abordaje del paciente cuando ya llega con algún derrame paraneumónico. Esos serían como los puntos más comunes. Eh, para la parte de la evaluación del paciente, pues ahí encontré que existe una escala que es la escala, pues la escala análoga de EVA, que esa nos ayuda también, sobre todo para los niños que decíamos que a veces están en edades no evaluables para la otra escala. Entonces aquí tendríamos que solo con hasta la misma fase que está representando el paciente, ya te va a dar un parámetro para poder puntuar. En esta también tienes que tener en cuenta que vas a identificar cuáles pueden ser las posibles causas y ahí ya nos pasamos en lo que debemos hacer toda la vida, que es la parte de la historia clínica detallada, con sus exámenes físicos y pruebas complementarias en caso de ser necesario. Lo otro es también mirar qué tipo de disnea es y cómo se está presentando su intensidad y su frecuencia. Y mirar este impacto que está teniendo esta disnea, sobre todo en el día a día, en la funcionalidad normal del niño, lo que lo limita para qué, si no puede jugar, si no puede moverse, si no puede hacer cosas de rutina como cambiar de posición, porque eso ya nos empezaría a afectar lo que sería la calidad de vida del paciente. Dentro de las otras escalas que tenemos para medición de disnea, pues miramos esta que encontré que la dividía como más fácil, la dividía directamente si había en grupo cero, si había ausencia de disnea, excepto pues obviamente el ejercicio intenso. En grado 1 o grupo uno lo dividía cuando ya hay una disnea al andar, la cual se puede generar secundaria al llanto, al andar subiendo escaleras o en alguna pendiente pronunciada. El grado 2 ya lo ponían como la disnea que se produce en una que es incapacitante de mantener el paso de otra persona o de otro niño en este caso. Y esta misma enfermedad se puede generar o exacerbar por procesos como o, llanto o para poder hacer el propio paso. Y grado 3 ya sería la disnea que tenga que ver o que esté relacionada directamente con andar más de 100 metros, o sea que al realizar algún tipo de esfuerzo ya vas a tener un deterioro. Y por último, el grado 4 cuando ya es una disnea que lo está impidiendo al paciente para poder salir de casa, que ya lo está limitando a que sus actividades sean lo mínimo posible de moverse, es lo único que está tolerando el cuerpo. Como tal, en la parte de tratamientos para los pacientes con disnea, yo lo pongo aquí parte que sería lo del apoyo familiar, muchas veces para mirar si ese es el desencadenante, porque si no le vamos a poner oxígeno, vamos a hacer muchas maniobras de intervención y muchas veces el paciente no necesita esa parte. Entonces, lo primero sería optimizar siempre la terapia de broncodilatadores en caso de ser necesario. Ejemplo, con los beta-2 de corta o larga acción, dependiendo de los parámetros que tenga el paciente, y se va a ir regulando o siguiendo según los parámetros de cómo está la parte de su oxigenometría. Dos sería intervenciones no farmacológicas, que es como ayudarle a calmar o estabilizar al paciente, decirle que respire de forma pausada, que pueda expresarse o tranquilizarse, y eso ayudaría a que mejorara su patrón. Y tres, ya por último, que sería la parte de tratamientos con opioides, benzodiazepinas o neurolépticos directamente. De estos tratamientos, pues, ¿qué buscamos aquí? Uno, con la parte de la oxigenoterapia. Estos son parámetros a la altura del nivel del mar. Deberían estar un poquito más, que sería hasta 92 en adelante. Cuando ya tenemos algo de altura, pues podríamos tolerar de 90 en adelante. Sería como el punto mínimo de medición que estaríamos pidiendo para su oxigenometría. Y la parte de sus corticoides, evaluar la necesidad o pertinencia del uso de estos. Aquí encontré que pues, de las opciones que tenemos a mano sería uno, la dexametasona, con una dosis que puede variar de 2 a 4 miligramos y va a depender de 6 a 8 horas
puede ser tanto inyectable o por vía oral. La otra opción que encontré farmacológica sería la parte de la prednisona, que va a variar también su dosis de 10 a 40 miligramos, también vía oral, y también lo vamos a dividir por lo menos 2 veces en el día. Eh, con esta, la otra opción sería la parte del manejo con broncodilatadores, que sería de la fase 1. Ahí, pues, el manejo ideal sería la parte del salbutamol o la parte del bromuro de ipratropio. Serían como las dos primeras líneas que tenemos. Y de la otra opción sería la parte del uso de opioides. En este caso puede ser morfina, la oxicodona, hidromorfona, metadona o hasta el fentanil. Eh, con estos, pues siempre mirar cuál es la causa, tener claro cuál es el desencadenante y sobre todo si hay refractariedad o que el paciente esté muy agitado por otra causa externa, pueden ayudar a tranquilizar levemente al paciente. Ya las benzodiazepinas sí me las dejaban como en un grupito aparte bajo unas consideraciones puntuales. Ahí me hacían como mucho énfasis que no tienes que tener una causa, bueno, ya tienes que tener una causa no orgánica definida, o sea, ya sabes por qué está generando esto, ya descartaste lo más grave o lo más mortal en ese momento, como un síndrome de compresión de vena cava, directamente, o que sea un proceso por una infección, ahí entrarías a evaluar la necesidad del uso de ellas. Y en esta se busca en parte para llevar a la tranquilidad y la sedación del paciente, pues para que no esté con la sensación de disnea de causa no respiratoria exacerbada. Entonces, ahí lo dejaban como esa parte pendiente. Y lo ponían como muy en entredicho de sí, sí o sí no, sobre todo en pediatría. También la dividía, el tratamiento lo hacían como por fase, donde miraban que si era una disnea de leves esfuerzos, la cual se asociaba a cáncer de pulmón, pues obviamente cáncer de pulmón en nuestro caso es algo que más se asocia a adultos, pero en este caso también puede estar relacionado a la parte de la infiltración de metástasis, y ese sí tenemos muchos pacientes que ya vienen con infiltración. Y estos eran si no estaban relacionados a un proceso interrecurrente y no tenían tratamientos con opioides. Los van a dividir a tratamientos con opioides y a los que no tenían tratamientos con opioides. En este grupo de los que estaban sin tratamiento, lo que decía era primero optimizar la parte de su tratamiento con su dosis adecuada de corticoides, ya estarlos con el uso de inhaladores, de broncodilatadores pues de acción corta. La opción 2 era iniciar el tratamiento con la parte de opioides orales que fueran de liberación sostenida, como por ejemplo la morfina, y ir escalando sucesivamente. Y 3 era incrementar la dosis de opioides hasta de un 30 hasta un 50% de lo que ya venían, y que fuera progresivamente el aumento si no había control de los síntomas, que fuera hasta cada 48 a 72 horas hacer esa evaluación y mirar si se favorecía de más dosis o si ya con esa podíamos estabilizar al paciente. El otro grupo eran los que estaban con ya directamente disnea leve de esfuerzos asociada a cáncer de pulmón, infiltración metastásica, sin proceso interrecurrente, pero que ya tenían un tratamiento previo con opioides. Entonces, en esta opción, lo primero que nos daban como línea de tratamiento era la parte de adicionar a su tratamiento lo del tramadol. Y aquí este tramadol llegaría a ser como sustituto de la parte de los opioides orales que ya tenía el paciente. Y si esto no nos funcionaba, nos íbamos al otro grupo. Ahí fue como un poquito contradictorio porque la primera opción me decía sustituir opioides por tramadol, pero si no te funciona, vas nuevamente con morfina, oxicodona, hidromorfona, pero aumentando la dosis de 30 a 50%, que sería como el paso 3 del grupo anterior. Y si después de esto no tenías una respuesta real o un alivio satisfactorio para el paciente, tenías que pensar ya en el fentanilo, la buprenorfina o transdérmica, pues mirar a ver si este opioide de pronto de liberación sostenida iba a generar un estado de mayor relajación para que ayude al soporte de la disnea que estaba presentando el paciente. Entonces, como para resumir un poquito todo este enredo que acabo de hablar, entonces los pacientes con cuidado paliativo, ahí miraban la valoración clínica del paciente, si tenían que, pues descartaban la parte que no fuera de eventos cardiogénicos, la parte de las anemias, la parte de la ansiedad, que no fuera un derrame, que no fuera un tromboembolismo pulmonar. Si ya descartabas ese grupo, ahí te ibas para el tratamiento paliativo, que era la evaluación inicial de los corticoides. Después de los corticoides, mirabas si no había una obstrucción persistente de vía aérea que fuera por una causa secundaria, como en este caso lo que les decía,
pues en adultos que era lo más común el EPOC. En nuestro caso, pues la persistencia de alguna metástasis que esté generando mucho patrón de atelectasia o algo así directamente, o que no tuviera una neumonitis puntualmente el paciente. Después de esto pasábamos a lo que era el tratamiento previo con opioide y los dividíamos en los que recibieron y los que no recibieron. A los que no habían recibido opioide íbamos a arrancar con la parte de la morfina oral, y a los que ya estaban recibiendo opioide lo que íbamos a hacer era hacer la aumento progresivo de la dosis de un 30 a un 50%. Con esto íbamos a mirar cuáles se controlaban y cuáles no se controlaban. Si de alguno de los dos grupos no teníamos un control sintomático del paciente, adicionábamos o evaluábamos la necesidad de adicionar la parte de tratamiento con benzodiazepinas. El otro grupo sería la parte del manejo de disnea grave en los últimos días o en las últimas horas de vida del paciente. En esta, pues mirar cuál opción terapéutica ya está utilizando el paciente, si está con opioides actualmente, si está con las benzodiazepinas, si está con ambas, y mirar qué opción le favorece. Y sobre todo hacían como mucho énfasis de que si ya lo tienes estabilizado, ya está en últimas horas o últimos días de vida, evaluar la necesidad real, si sí le voy a aumentar dosis, si le voy a cambiar el tratamiento o lo voy a dejar o a tratar de optimizar con lo que tiene para no someterlo a una nueva variación, sobre todo porque ya está en una condición, pues, de final de vida como tal del paciente. En este hablaba de que los esteroides iban a hacer un papel con poca finalidad, que iba a tratar de bajar un poco el proceso de la inflamación, pero no era una finalidad como tal, algo que fuera a hacer un cambio subjetivo en el paciente. Entonces también evaluar si lo voy a exponer a más corticoides y si se va a aliviar o no. Así como mucho énfasis en eso. ¿Qué se buscaba? Si ya está en final de vida, en las últimas horas, trata de que por lo menos el paciente no tenga agonía, que no esté sufriendo el paciente, con los mínimos cambios posibles que puedas hacer. Otro de los temas a tratar el día de hoy va a ser la parte de la hemorragia pulmonar. Esta, por definición, la tenemos como que es el sangrado de cualquier origen a nivel del parénquima del pulmón o de la vía aérea como tal. Y esta, sin importar cuál es el mecanismo o la causa fisiopatológica que lo está desencadenando. En esta, su manifestación clínica más común obviamente va a ser la hemoptisis, y no se va a presentar en todos los casos. No en todos van a ser masivos y no van a ser externos, para uno darse cuenta siempre. Su etiología también va a ser muy variable, va a ser algunas de causas respiratorias, como sería la parte de las infecciones, aspiraciones de cuerpo extraño, la fibrosis química que ya lo mencionamos. Habrían otras causas que serían las causas cardíacas, puede ser las cardiopatías, la hipertensión pulmonar. Van a haber otras causas que serían las hematológicas. Dentro de la más común sería lo de parte de la leucemia, una trombocitopenia obviamente severa y alteraciones a nivel de la coagulopatía. Van a haber otras causas autoinmunes que son menos comunes, como la parte del lupus o la vasculitis. Y por último, el grupo de las causas menos comunes, que serían traumatismos, eh, tumores, que justamente que nos compete, y la hematemesis idiopática, que no le encontraron una causa aparente. Sus manifestaciones clínicas también van a ser más o menos lo mismo por sistema. Entonces, a nivel respiratorio, podemos tener que el paciente se va a estar presentando la tos, la parte de la hemoptisis, puede estar asociado a disnea, taquipnea, dolor o presión torácica. Van a haber otras causas o síntomas que son más generales, en las cuales va a primordiar o a priorizar lo que sería la palidez mucocutánea. Puede estar asociado a fatiga, debilidad, mareo y la misma anemia como tal del paciente. Y siempre hay que hacer como énfasis en lo que serían los datos de mayor gravedad clínica para estar vigilando, que sería la parte de una hipoxia confirmada, la insuficiencia respiratoria, una cianosis marcada del paciente o la alteración directamente del estado de conciencia o que esté el paciente en estado de choque. Sus signos de alarma, pues como ya les mencionaba, ahí en nuestra edad el que más va a ser llamativo es que van a aparecer la utilización de músculos accesorios para la respiración. Dependiendo del grupo etario, va a ser aleteo o solo la parte de sus tirajes. La cianosis también, y la parte de su patrón de respiración. En los niños con cualquier moquito, si son pequeños, se puede alterar el solo patrón de la respiración. Entonces se hace aún más difícil de evaluar estos casos para ver cuál puede tener secundario a un sangrado a nivel del parénquima pulmonar, que sea la causa.
En esta va a haber siempre una triada que es muy importante. Esta triada, pues siempre que la veamos, hasta que se demuestre lo contrario, vamos a estar hablando, esta va a ser la causa del sangrado, que es la triada que el paciente va a presentar hemotisis, van a tener infiltrados alveolares de características difusos y una anemia que apareció de un momento a otro de causa aguda, sin tener un foco o un motivo aparente para generar esa anemia. Dentro del tratamiento como tal, pues van a haber muchas aristas o muchas ramas y va a depender de cuál sea la causa que está generando el sangrado. Entonces hay inicialmente unas medidas generales que sería como, si tengo hemorragia, pues mirar siempre el ABC de la vía respiratoria, mirar si es la vía aérea, la respiración o la circulación. Dos, la parte de la necesidad del oxígeno suplementario. Tres, este paciente es pertinente que esté con una monitorización continua y tener la parte de sus accesos vasculares disponibles y los estudios pertinentes que requiere el paciente. Con esta, siempre mirar qué tipo de ventilación podría favorecer al paciente, la posición en que tenemos que tener al paciente, pensando que pueda tener la parte de su sangrado y lo ideal sería que posicionar al paciente o al pulmón directamente si está sangrando, perdón, que quedara lo más hacia abajo la parte del sangrado eh, para que pueda como acumularse en un solo lugar y no estarlo moviendo para que genere hasta un evento de broncoaspiración de la misma sangre. Otros puntos del tratamiento sería la parte de las correcciones de la necesidad o requerimientos clínicos, mirar cómo vienen las plaquetas de ese paciente, si llegan a necesitar transfundir plaquetas, a concentrador eritrocitario y evaluar la necesidad de si necesito plasma fresco, en este caso, plasma fresco congelado, perdón, y en este caso, pues si tengo una sospecha de la coagulopatía, una CID o una alteración muy marcada en cuanto a los TP y TPT. Lo otro sería la parte del tratamiento farmacológico, que sería, pues, primera medida como la parte del ácido tranexámico. Estos pacientes también se podrían ver beneficiados por el uso de corticoides y mirar la necesidad de inmunosupresores. Eh, Dentro de estas dosis, por decirlo así, de estos corticoides que podemos utilizar, pues también eran como dosis de casi que, bueno, casi no, eran dosis de pulsear al paciente directamente, porque son maneras muy críticas donde tenemos que tratarlo. Y si no tengo mejoría en las próximas 6 horas de este paciente, mirar si se va a favorecer de la parte de la citrorreducción, en este caso la primera opción que nos aparecía era con ciclofosfamida. Con esta, pues la dosis va a variar, pero la que recomendaban era de 500 a 1000 miligramos por metro cuadrado. Esta sería para aplicar inicialmente y evaluar la necesidad, que muy probablemente sí, si persiste con algún síntoma, es repetir a los 15 días el esquema. Esto es paliativo. O Sí. sea, pueden usar ciclos, sí, pueden usar Rituxan también, pero todo esto es con fines de disminuir como todos los vasos sanguíneos, porque es lo único que tenemos, ¿no? Si no está a final de vida, que eso también hay que distinguir. Y lo otro era lo del Ritux que ya mencionaba la doc. Y con esta, la dosis me parecía que era de 375 miligramos por metro cuadrado. Y era también más o menos la misma historia que le iban a dar de manera continua, por lo menos por 4 semanas consecutivas. Eh, Esto, pues como le dice la doc, son casi que medidas desesperadas, pero en medio de un paciente que todavía tengo para ofrecerle y hacerle algo, hay que hacerlo. La parte de la plasmaféresis también, pues que está indicada. En este caso, pues lo que se busca, si tenemos la causa ya determinada, por ejemplo, si el paciente está en CID, mirar que se va a favorecer mucho con este recambio, porque vamos a sacar todo el proceso inflamatorio que tiene el paciente ahí. Entonces, vamos a evitar toda la sintomatología secundaria a la cascada de la inflamación. Entonces, mirar, aquí la tenemos aparentemente, pero no tenemos filtros para pediátricos, pero teóricamente la tenemos para adultos hay. Entonces, si hay niños grandes, tenerlo en cuenta. Si no, al fray. Después viene la parte de manejo en cuidados paliativos. Ahí nos dice si ya el paciente no tengo tantas opciones que ofrecerle,
voy a buscar lo mismo, que el paciente esté tranquilo, que no esté sufriendo. Entonces le vamos a ofrecer directamente, por ejemplo, un manejo con morfina, donde yo voy a buscar es que el paciente no tenga la sensación de que me estoy muriendo porque no tengo aire, no tengo sed de aire, no tiene esa desesperación y va a evitar obviamente todo lo del distrés respiratorio. Lo otro es que con medicamentos como tipo midazolam voy a buscar es directamente que el paciente esté como pausado, por decirlo así, donde ya su hemostasis masiva no lo va a estar alterando porque no estoy tan consciente de que la estoy teniendo, más no que le voy a controlar la hemoptisis con este medicamento. Entonces sí se dejan y se recomienda mucho para pacientes ya en final de vida. Y ya después hay unas medidas o unas maniobras que son como para hemorragia catastrófica, en las cuales, si se dan cuenta, pues es como solo para darle sostén al paciente, que va desde toallas oscuras para que el paciente no se dé cuenta que está botando toda la sangre que tiene como de la presencia del acompañamiento permanente. En este caso, el acompañamiento no tiene que ser necesariamente del familiar, porque si el familiar está viendo que está botando toda la sangre de esta vida, pues no va a estar tampoco para darle contención al paciente. Y siempre en estos pacientes optimizar tanto la parte del uso de opioides como la sedación. Siguiendo con otro de los síntomas, sería la... Aquí para eh, ya dividirla. Disnea, sobre todo los chicos, eh, evidencia de morfina nebulizada, se le lleva. Ya estás, sí, hace una mención, pero no es algo recomendable y solamente dicen que es como reportes en casos que no se puede utilizar opioides por ningún otro medio, o sea, por ninguna otra vía de administración. Porque no están cuantificados la cantidad de dosis que tenemos que administrar. Sí. Y ahí la teoría, o sea, no hay evidencia de que funcione para disnea, la morfina nebulizada. Sin embargo, los últimos reportes mencionan que en tráquea sí, sobre todo en tráquea, hay receptores para opioides y que esos pudieran dar sensación de bienestar para la náusea, digo, para la disnea. Entonces, a veces uno es muy crítico y dice que no use morfina nebulizada no sabe peligro, porque la evidencia dice que no. Pero pues a mí me gusta como dejar la pregunta incógnita, si es la única vía que tienen y es la única posibilidad y su paciente siente confort, úsenla. Es errático, no sabemos cuánto se va a absorber, pero de todos modos es muy baja la dosis. Entonces, Pasó, justo, cuando me fui a México, ahí en Pálida en el gym, lo utilizaba mucho nebulizado, platicaba yo con la doctora, que se le digo, doctora, pero, pues, o sea, como, la oficial ver cómo le van a los pacientes, pues, o sea, al final de vida, la verdad es que cuando los nebulizas, sí, sí se ve la diferencia con los... yo creo que también con los adultos. Digo, yo no he tenido tantos adultos nebulizados con morfina. Ahí mi duda es que como el aparato de la nebulización rompe la molécula y hace un efecto frío, que yo no sé si es para receptores opioides el efecto o es para la sensación de frío de los mecanorreceptores que están en la cara. Entonces, da igual, pero valdría la pena como si alguien quisiera estudiarlo más como a fondo, si es el frío, la sensación del bienestar, o si son los receptores MU que hacen que yo baje. ¿Y cómo es el mecanismo para que la morfina te haga sensación de bienestar? Algunos sí. Sí, pues, los mismos receptores se tocan al tratamiento del dolor a nivel del cerebro, igual en tálamo, en corteza, cosas, ¿no? Porque como tú mencionaste al inicio, la disnea es una sensación subjetiva desagradable. Podrías ahí compararlo con el dolor.
Entonces, tú al inhibir esa sensación en los mismos núcleos a nivel central, entonces tratas la sensación desagradable. No, para que hay mayor liberación de endorfinas. Es lo que termina siendo también mayor sensación de bienestar, de que te vale que no estás respirando. Y hay un artículo que habla también de la percepción del CO2 y del oxígeno. Disminuyen la capacidad bueno, disminuyen en el tallo del encéfalo a que no se estimule el centro respiratorio a pesar de estar hipercapnia. Bueno, pues estar a tensión adecuada, la hipercapnia, lo cual haría que te estimulara más que respirar mejor. Se disminuye la sensibilidad a la hipercapnia. Las señales diferentes y que te dicen todas son los actores y los señales diferentes. Entonces, ¿no? También como disminuye la ansiedad y eh, la actividad, pues sí, metabólica del paciente, disminuye también sus requerimientos de oxígeno. Entonces, esto a su vez, eh, disminuye la necesidad de que el paciente esté, pues, Son varios mecanismos, pero a lo mejor como no es tu área de decir morfina, sí quiero enfatizar que morfina es un tratamiento de elección. Sí usamos esteroides, sí usamos broncodilatadores, pero cuando tú los exploras no hay espacios. O sea, entonces es usar un salbutamol en una fase donde hay disnea que me va a generar taquicardia y agitación, es, es como complicado que un fármaco te vaya a generar más angustia. Tienen que pensarlo muy bien, no es automático el pensamiento, ¿qué voy a hacer cuando indico un fármaco? De hecho, antes vida mencionaba mucho eso, que evaluar si sí o sí, ¿no? La opción principalmente del beta 2 porque te va a generar otros síntomas, como lo que usted dice, la de la taquicardia y también las alteraciones hidroelectrolíticas. Entonces, no es solo vas a tener la angustia de la disnea, sino alteración hidroelectrolítica, pues lo termine de todo. Entonces, morfina, ¿alguien ha ido a Perú o a Bolivia y al masticar coca? Casi de nada. También lo dan. También, pues, pero yo no digo, pero bueno, Bolivia o esas situaciones, literal, cuando es el mío, ¿no? sí, pero que al final no vi algunos medios de los La coca es el mismo efecto que la morfina. Bloquea los receptores del CO2 y los del oxígeno. O sea, esto actúa a nivel de receptores. Y yo no percibo que tengo una hipercarbia y una hipoxemia, pero me voy a ver morado y voy a tener la sensación fisiológica de la disnea. Y eso ustedes tienen que conocerlo súper bien, porque ustedes se lo van a explicar eso a los papás. Veanle, está tranquilo, está intranquilo, está, que parece, no sé cómo le llaman, esta respiración hiperventilando, pues, pero su cara está tranquila. O sea, no vamos a cortar la fisiopatología del tumor, de la anemia, de etcétera, pero sí la sensación, y en paliativos tratamos al final de vida sensación, ¿sí? Disconfort, las sensaciones no placenteras. Y entonces yo seguro sé que no hemos encontrado ni la mitad de las funciones de la morfina porque tenemos un sistema endocannabinoide. Entonces seguro hay muchas más funciones, sobre todo inmunológicas, que van a mover otras puertas, pero de entrada, que ustedes digan, vamos a usar morfina al final de vida, a una dosis no de dolor, a una dosis 3 veces menos, o 4 o la mitad, dependiendo de cómo está el paciente, ¿no? Y si tenía opioides previos o no. Pero que sepan que sí, un paciente con disnea, no le agreguen la benzodiazepina de primera elección, váyanse siempre a la morfina. Sé que hay estudios para tramadol, pero tiene que ver con la recaptura de la serotonina más que con el opioide. Y porque además el tramadol ahorita ya está como entre será opioide o no será opioide, ¿no?
como hasta la duda. Sí. O, bueno, pues sí, pero más que hidromorfona, más que oxicodona, váyanse a morfina. Es además la más fácil de comprar. Yo tengo una duda, otra, que fue algo que a mí me surgió en la residencia de pediatría, que teníamos muchas veces muchos pacientes, pues que la verdad revisábamos y sí teníamos una adecuada pseudoanalgesia. Sin embargo, incluso, bueno, no era adecuada porque muchas veces llegábamos a dosis altas, pero teníamos, por ejemplo, sincronías con ventilación. Entonces, ahí usted como que sugeriría respecto a las sedaciones, tendríamos que haber checado otra cosa, a la analgesia, era la calidad de la sedación. Yo la primera vez que empezamos, cuando teníamos dinero en este hospital, que tenemos marcas, o sea, la marca del medicamento, y después cuando empezamos a usar el fentanilo, una marca Patito, que ni me acuerdo cómo se llamaba, Ultra, no sé qué, en lugar de usar el Penta 2, tendríamos que usarlo a 8. Entonces, mucho va a depender del medicamento del lote, y es una vergüenza, pero bueno, pues a veces no teníamos quimios y, y era agua, pues, pero siempre te tienes que apoyar de otros mecanismos de acción, alfa-2 adrenérgico, pues de propofol, pero obviamente te va a dar una acidosis, estar rotando los opioides, porque luego no rotamos y duramos un mes con Fenta, ya te hizo toda la tolerancia vida y por haber, ¿no? Entonces, rotar el opioide, a mí me gusta rotarlo cada semana cuando son niños en terapia intensiva. Entonces, que eso se nos olvida. Porque creo que al menos terminamos brincando, no era siempre, pero hasta el paralizarle, pues, que obviamente desencadenábamos. Pero paralizarlos siguen estando con Por eso, solo los dormimos y es nuestro placebo. Ujú. O sea, pero no hacemos las medidas. Y algo que acabo de leer, eso no lo leí para ahora, pero es que cuando están los pacientes intubados, no hacemos nada por el microbioma. Entonces hablaban de la respuesta del opioide y el mal microbioma que tenemos. Entonces, creo que nos falta usar probióticos, prebióticos para tener mejor estado de bienestar. Yo creo que no hacemos ni la mitad de lo que deberíamos usar. O por ejemplo, también en el enfoque de la paciente pediátrica no oncológico, por ejemplo, sedación no es emergencia. Entonces también eso te puede hacer muchas asintonías en ventilación, que tanto le está molestando el tubo, si tiene algún otro acceso, ciertos quirúrgicos, y muchas cosas. Y pues la manera de medirlo, pues todo es tu monitorización de acá. El NIRS. Ujú. Lo he visto. Hay para todos, ¿eh? ¿Cuál es el menos? El que no sé, ahí digan la película. Autor, no, se acordó de cada uno. ¿Cuál es de qué? Creo que ya te. El más oscurito era de higo, pero es que se pegó con... Chocolate, ¿no? Con naranja. Ah, ¿Cuál es el mío para tomarlo? Digo, el papel. ¿qué? El pan, mucho. El papel. Gracias. ¿Dónde te lo robaste? Yo traje el papel. Del baño. Lleno de microbios. De microbioma. me va a agarrar una mamá. Aquí hablando de microbios. ¿Inmune? Sé que los de ayer con el papel y Sí, ayuda. Gran Sobre aporte. eso. no se cuánto. Continúa. Continuando, otro de los síntomas sería la parte de la tos. Esta la tenemos que, como por definición, un reflejo que va a ayudar a despejar la vía respiratoria, sea de secreciones, nos va a ayudar también a proteger de aspiraciones de cuerpo extraño. Y esta no solo la vamos a tener que puede ser un síntoma, sino puede ser un acompañante de una enfermedad. También hay que estar muy pendiente que la tos en etapas avanzadas puede convertirse como en un síntoma que va a limitar al paciente, lo va a estar incomodando constantemente, va a generarle alteraciones para su patrón de sueño, puede generarle alteraciones o dolor a nivel de la reja costal o el tórax directamente. De tanto toser también pueden llegar a presentar estímulos de náuseas o vómito
Y muchas veces puede ser una tos que esté de la parte solo que sea como psicológica, por decirlo así, que puede ser desencadenada por la parte de la ansiedad que está exteriorizando el paciente. No la presencia de tos directamente quiere decir que hay una alteración de la parte de su patrón respiratorio. Entonces, mirarlo como un conjunto, como un contexto completo, no como solo que tiene tos, porque es lo que más nos van a decir los papás de los pacientes. Y siempre priorizar o darle prioridad a que no le afecte la calidad de vida del paciente. Como tal, este lo vamos a dividir que va a ser un estímulo tosígeno. Dicho estímulo va a generar una inflamación a nivel de la vía aérea. Esta inflamación te va a generar la compresión, que puede ser causa de un tumor, la que puede generarla, o simplemente por las secreciones bronquiales que el paciente no está manejando de manera adecuada. Esta te va a llevar a la alteración de los receptores del reflejo de la tos y nos va a generar una respuesta acelerada o una hiperrespuesta a nivel del bulbo raquídeo, que es como el centro de donde se origina la patrón de la tos. La etiología de este paciente va a ser también muy variada, puede ser de causas infecciosas, tumorales, derrames plurales o otras causas. Dentro de las infecciosas, lo más común pueden ser las neumonías, en bacterianas, virales o fúngicas, bueno, perigilosis que también hemos tenido últimamente, tubérculos de los tumorales podemos tener que pueden ser por comprensión propia del tumor, por otras causas que esté generando, como ejemplo metástasis a nivel de pulmón, o directamente una linfangitis o carcinomatosa, pues no, bueno, no nos va a afectar tanto a nosotros así, en nuestro grupo etario. De las causas de los derrames plurales, tenemos que mirar que este derrame generalmente se va a acompañar de otras cositas, como sería la parte de atelectasia, edemas pulmonares, entonces siempre estar vigilando si ese es el desencadenante de la tos. De las causas que menos a veces evaluamos sería la parte del reflujo gastroesofágico. Se nos olvidamos que nuestro paciente puede estar presentando reflujo, puede ser una tos secundaria a medicamentos, también es menos común en pediatría, yo lo sé, pero no hay que descartarlo, y que sea una tos por aspiración o por un componente asmático o alérgico que ya tenga el paciente de base y solo sea un síntoma exteriorizado. De las manifestaciones clínicas, la tos la podemos dividir o subdividir según sus características, si es una tos seca, productiva, de características que sean nocturna, vespertina, si es desencadenada por actividad física, por cambio de clima, por la exposición a algún alergeno. Entonces siempre toca mirar por qué me dio la tos. Lo otro es que la tos, lo que les decía al inicio, puede estar y generalmente está acompañada de otros síntomas, sea la disnea, la alteración del sueño, las náuseas, vómitos, dolor torácico, fatiga, y vigilar siempre que no me afecte o que no me comprometa la calidad de vida del paciente. Para la parte de su tratamiento, también va a depender de cuál es la causa. Si yo tengo una tos que es infecciosa, obviamente voy a necesitar el antibiótico, el antifúngico o hasta el antiviral necesario para poder controlarla. Si es la parte de un derrame pleural, la toracocentesis, es lo mismo si es edema pulmonar, va a ser la necesidad de diuréticos, si es el reflujo, la utilización de inhibidor de bomba de protones y así sucesivamente. Ya cuando tenemos que es un paciente con tratamiento sintomático, ¿qué opciones terapéuticas vamos a tener así nosotros de primera línea? Y nos aparece otra vez la parte de los opioides como la primera opción, sobre todo cuando tenemos o estamos hablando de una tos refractaria. En esta que nos va a ayudar a disminuir la parte de la sensibilidad del centro o la estimulación que se está dando a nivel del bulbo para que no esté presentando tanto el reflejo de la tos. También nos va a reducir la percepción o la irritación respiratoria y nos va a ayudar a mejorar la sensación de disnea como lo estábamos mencionando previamente. Esta puede ser con morfina. Ahí pues no hacíamos referencia a la inhalada, pero ya sabemos que tenemos esta alternativa también. Y con esta siempre hay que ir tratando de arrancar con la dosis más bajita posible con el paciente e irle incrementando según la respuesta que está presentando. También para la tos, dentro de las otras alternativas que nos brindaba, era mirar la necesidad del uso de dexametasona para esta. Estas serían referencias sobre todo cuando sea una tos secundaria a un tumor. Entonces, por el efecto de la dexametasona puede hacer disminución del tamaño tumoral
por lo tanto mejorar la sintomatología. También para pacientes que tengan obstrucciones bronquiales o una inflamación a nivel del parénquima pulmonar. Entonces, ahí pues las dosis que ya conocemos, que es de 0,15 a 0,6 de dexametasona por miligramo por kilogramo de peso del paciente, que es la habitual para la parte respiratoria. Otra de las opciones terapéuticas que teníamos es el uso del midazolam. Con esta es mirar con el midazolam, pues qué tipo de tos, si es una tos que está generada por una crisis de ansiedad, por algo emotivo del paciente, que sea un paciente que tenga la sensación de ahogo directamente, o un diestrés cuando ya está al final de la vida del paciente. Eh, Otra opción que mencionaban era la parte del uso del lorazepam. Con este sí hablaba, podía ser tanto oral o sublingual, dependiendo qué teníamos a la mano, y también era con la misma finalidad para los mismos causas de tos que pueden ser asociadas a final de vida. De las nebulizadas sí me aparecía la opción de la lidocaína, entonces teníamos la opción de lidocaína nebulizada. En esta se utilizaba para cuando la tos era refractaria, que ya la habíamos tratado previamente con la parte de opioides de primera línea. Es increíble usar. O sea, y nos decía que era una dosis de 1 a 3 miligramos por kilogramo de peso para la nebulización, siempre sin excedernos de pasar de 200 miligramos por dosis. Y lo único que vi, sí, dejé como resaltado, es que vi muy buena referencia en adultos, pero en pediatría No hay está todo. referencia. Ok, tenía esa duda, porque no encontré. No hay, pero yo sí las he usado. Digo, evidencia a nivel nada, pero Funciona. bueno, Ok. Entonces, aquí como para resumir un poquito, vamos a tener que el esquema práctico para llevarlo. Entonces, si tengo un paciente con tos seca refractaria, de primera opción tenemos la parte de lo que sería lo de la morfina. Si ya es una tos por compresión tumoral, obviamente los corticoides nos van a dar una gran ayuda. Si es una tos que puede estar asociada a la parte emotiva o la ansiedad directamente, midazolam o lorazepam dependiendo. Si es una tos que está asociada a broncoespasmo, obviamente el beta 2 va a ser el que más nos va a ayudar. Si es una tos seca con secreciones abundantes, hasta la parte de la butiliosina nos puede ayudar para esa movilización. Y en esta misma mirar si esta secreción es por sobrecarga hídrica, porque nos ayudarían también los diuréticos. Y por último, si es una tos terminal refractaria, ahí decían que la parte tanto de la morfina y la adicionábamos la parte del midazolam. Sí. faltó la codina, nada más. No, Encontré el pediatra. no, entonces Es que las clauditas. Ah, pero como te... Ah, sí. Sí, de la clase que hicieron la colegio. sí, claro, o sea, no lo olviden, digo, esto es con receta médica, pero aquí lo tienen por aquí, ustedes no, por eso con receta, no, no es grupo 1, es 2. Con receta no código de barras. Y es también como un súper buen anticonceptivo, ¿no? Sobre todo para los niños con osteomers pulmonares y derrames pleurales. Bueno, con eso también buscas inhibir la respuesta en el cuerpo directamente. Entonces, lo vas a sedar. Exacto. Sedar menos, lo Ok. sedas menos que con morfina. Las nebulizaciones por oído, ¿hasta cuántas veces al día las puedes realizar? 3 a 6 veces al día. Igual la Es misma dosis. la ¿no? misma Sí. dosis de uno por dosis. Es súper barato, además. Sí. Súper barato. Y luego en salir. En Salina. Y podríamos llegar a tener, la verdad, eso nunca lo he realizado, pero podríamos tener efectos a nivel cardíaco con el hilo. Muy pocos. Está muy Muy alta la pocos, dosis. porque la absorción es muy baja. Pues más bien tópico el efecto. No, un miligramo por kilo. No es nada. No todo, pero le pones buque a por sí. Hay que no llega para el buque, ¿no? Ropi, no por el amor de Dios. Bruno, No, sí, los mandan al otro lado. siguiendo, vamos ahora a entrar al grupo de los síntomas específicos cutáneos. De estos, pues tenemos el prurito.
Como este tenemos que es la sensación de hormigueo, irritación a nivel de la piel que provoca el deseo, la necesidad de rascarse. Dentro de su fisiopatología, perdón, tenemos que van a haber varios factores que pueden ser los desencadenantes de la misma y dentro de estos tenemos obviamente el cáncer, la parte de algunos fármacos y algunas enfermedades que puedan generar inflamación a nivel del hígado principalmente. En esta se va a generar una liberación de mediadores de histamina y estas van a histaminas, citoquinas, serotonina y otras sustancias que van a hacer todo el efecto desencadenante para que a nivel de la fibra C se produzca la sensación del prurito cutáneo. También va a haber una respuesta que va a ser a nivel del sistema nervioso central, que va a ser como una activación de la respuesta cerebral directamente que te da la sensación de rascarte, la necesidad de rascarte. Y con esta, después del rascado, la complicación que puede llegar es la parte que vamos a tener lesiones, inflamación de la piel, más prurito, obviamente, y infecciones sobreagregadas al mismo. Con su etiología, como les mencionaba, vamos a dividirlo un poquito. Entonces, dentro de la parte oncológica, tenemos que, simple hecho de tener patologías tipo linfomas, leucemias, tumores que están infiltrando, obviamente, la piel, o síndromes paraneoplásicos, ya vamos con eso solito, sin tener ningún medicamento, ya tenemos una causa para que el paciente esté con prurito. Lo otro, la parte de los síndromes de metástasis, ahí estarían los tumores hepáticos para estar vigilando o pacientes que tengan alguna obstrucción biliar, que no sería tan común en nosotros, o si el paciente está presentando metástasis hepática. Con la parte de algunos fármacos que lo pueden generar, aquí tenemos que tener el grupo de los opioides, algunos antibióticos, las quimioterapias nos generan mucho prurito y algunos antifúngicos también pueden hacer dicho efecto. Y dentro de las causas hematológicas hay algunas patologías puntuales como la policitemia vera, en adultos más común, la parte del linfoma de Hodgkin, deficiencia de hierro también lo puede generar, y en los pacientes que han sido trasplantados, que es con la parte de la enfermedad de injerto contra huésped, entonces esos pacientes es muy común que lo presenten. Las manifestaciones van a ser como para evaluar por fases, en el sentido de que tenemos que saber si es un prurito generalizado o localizado. Si tiene algún factor desencadenante que lo empeore, por ejemplo, si es de noche se empeora el prurito, si este prurito me está generando alteración del sueño, que lo está despertando en la noche, si está generando irritabilidad o cambios de ánimo en el paciente, si está asociado a algún factor de estrés desencadenante, si el paciente está bajo alguna crisis de ansiedad, por ejemplo, si recientemente ha tenido escoraciones o rascados previos y eso está siendo la causa desencadenante del prurito, si ya tiene sobreinfección o no, o si tiene disminución de la calidad de vida del paciente. En este, pues, mirar que si el paciente tiene ya un rascado crónico, van a haber lesiones crónicas, obviamente, en la piel, entonces hasta liquenificación puede llegar a presentar el paciente, costras hemáticas y lesiones que no van a sanar porque es la persistencia del mismo. Como tratamiento tenemos que vamos a partir desde las medidas básicas de sostén, que son la hidratación frecuente de la piel del paciente, que nunca lo hacen, el uso de emolientes sin perfumes, que sean baños cortos con agua tibia que no tenemos, utilizo de ropa de algodón, mantener sus uñas cortadas y limpias y evitar el calor excesivo, ese sí lo cumplimos. Eh, ya hablando de tratamiento farmacológico, tenemos que de primera línea teníamos lo que sería la parte de los antihistamínicos. Dentro de esto estaría la parte de la hidroxicina y la cetiricina. Con esto es mirar pues que cuál de los dos voy a usar, sabiendo que alguno me puede dar más sueño que el otro. Lo otro es que la hidroxicina, pues lo ideal es que uno lo utilice en primera línea, por lo que vi no había como tan buena respuesta al tratamiento y terminabas escalando la cetiricina. Con la cetiricina ibas a evaluar qué tanto mejoraron los síntomas, no si desaparecieron en su totalidad y según eso ibas a mirar la necesidad de utilización de otros medicamentos, como serían en este caso la parte de los corticoides. Estos corticoides nos pueden ayudar sobre todo para cuando sea de carácter o la causa sea oncológica. Estos corticoides pueden ser tanto orales
o hasta tópicos que nos pueden llegar a mejorar directamente la respuesta del paciente. También nos decían que el utilizo de la gabapentina era otra opción terapéutica, pero ya este era cuando era un prurito neuropático, obviamente, que ya era refractario al resto de tratamiento que le habíamos ofertado al paciente y mucho más enfatizado en pacientes de características oncológicas. Ahí donde me decía que la dosis variaba de 5 miligramos por kilogramo dosis y solo se utilizaba en las noches. Con esto miraban las respuestas, si no tenía respuesta decían que por lo menos lo evaluaran después de los 8 días mínimo de tratamiento. Si no tenía respuesta tenías que ir intensificando y dejárselo casi que por horario, cada 8 horas, perdón, la parte de la dosis de la gabapentina, poder controlar la sintomatología. Eh, en el énfasis de nuestros pacientes con finalidad de cuidado paliativo, tenemos ¿qué buscamos con este paciente? Sí o sí es disminuir la intensidad del prurito para hacer consecuente la calidad de vida del paciente, poderle ayudar a mejorar la parte de su sueño, ayudar a reducir la ansiedad que está generando y por fin vamos a tener la calidad de vida lo más cercano a lo óptimo posible. Otra de las patologías sería la parte de las úlceras por presión. Esta es la de... Doctora, por eso una pregunta que no sí, porque un paciente con leucemia presenta pruritus por las citocinas inflamatorias que tienen el ¿Cuál leucemia? Primero sería, por ejemplo, las que te pueden infiltrar ¿eh? cutis. La leucemia cutis obvio, pero por ejemplo, la M7 también te puede dar. Mieloide, en general todas las mieloides te van a dar más comezón, pero porque está infiltrada en la piel, ¿sí? La característica del blasto mieloide a la característica del blasto linfoide. El linfoide es más pequeño y es más blando y el mieloide es más grande y más duro. Entonces se deposita e incluso hacen los cloromas, ¿no? Que son estas lesiones como verdosas que aparecen. Pero en general es por inflamación y por infiltración. Y si lo mencionaste, lo de todos los tumores, linfoma, es así, de hecho es uno de los diagnósticos con los que lo haces. Y iba a decir algo que se me fue. Todos los paraneoplásicos, ¿no? Yeah. Neuroblastomas te pueden hacer muchísima comezón. Yo creo que los que más van a ser linfomas, en primer lugar, después mieloides, después linfoides, y a la par yo creo que están todos los paraneoplásicos. De estos, el especial es como el neuroblastoma. Y ahí todo eso que dijo, el agua tibia, jabón líquido, no de polvo, usar jabones con crema, el Dove es súper barato. Usar la ropa de algodón, no plásticos, Evitar calor. evitar calor Y frío extremo. y perfume, cremas perfumadas, usar cold cream de preferencia. Hay cremas con ureas en diferentes porcentajes, dependiendo si la piel está liquenificada, o sea, si es dura, utiliza una crema con más del 10% de urea y utiliza los cold cream. Pero si es una piel que es más delgada y tiene mucha comezón o prurito, utiliza una con urea del 5% o menos. O sea, como que esa clasificación y nunca el agua caliente porque va a resecar más la piel. Ni baños largos, porque luego, el ácido ursoxicólico lo mencionaste, ¿verdad? No, es que me perdí yo y bueno, otros, si tenemos las bilis elevadas, podemos usarlo y utilizar los antidepresivos tricíclicos también, como para prurito, ¿sí? Sobre todo la mitriptilina. Y bueno, y los gabapentinoides, que sí, también es una súper buena opción. Continuando, sería ahora parte de las úlceras por presión. En estas tenemos que se definen como unas lesiones localizadas a nivel de la piel o tejidos subyacentes, las cuales van a ser obviamente generadas por la presión prolongada, la fricción o el sillamiento que pueda llegar a presentar en la zona del paciente. Estas generalmente van a ser sobre lugares de pliegues o prominencias óseas donde más se van a presentar. Como
como su fisiopatología tenemos que la inmovilidad del paciente es la que va a desencadenar todo esto. Porque no se mueve el paciente, te genera la presión prolongada en el misma área, te va a dar una compresión vascular, dicha compresión te va a generar una disminución del flujo sanguíneo, te va a llevar a la hipoxia, después a la isquemia, y nos va a generar una necrosis tisular, y por último sería la parte de la úlcera por presión. Estas manifestaciones clínicas, ahí las vamos a dividir por cuatro grupos. En el grupo uno de estadio uno para estas úlceras tenemos que van a ser eritemas presentes, que van a estar pues en la piel, en la cual todavía va a ser de características íntegras y no va a tener áreas de cambio de coloración por la misma presión que está generando. El estadio 2 ya tenemos que ya hay pérdida parcial de la epidermis, y en esta vamos a estar presentando lesiones tipo ampollas o erosiones superficiales. El estadio 3 ya tenemos que hay una pérdida total de la expresión cutánea, del espesor, cambio su grosor, y directamente hay una exposición ya visible, ostensible, en la parte del tejido subcutáneo. Por último, el estadio 4 ya tendríamos que son exposiciones directamente de músculos, tendones o directamente del hueso que se está presentando. Y de esta vigilar siempre, pues que la mayor complicación es que va a generar una necrosis muy extensa, difícil de regular y de sanar. El tratamiento para esta va a deberse también, pues inicialmente con medidas de sostén, el cual va a ser el cambio de postura, colchones especiales, utilizar almohadillas protectoras y evitar la fricción o sillamiento del área afectada. Lo otro ya serían cuidados locales a nivel de la herida, en la cual va a estar con la parte de la limpieza, la utilización de algunos apósitos, el hambre. Eh, el control del dolor, está con paracetamol o morfina, y tratamiento de la infección. Esperemos que no se nos lleguen a infectar, es lo más importante. Con esto, pues tenemos que dentro de los apósitos existen varios tipos de apósitos. Están las partes de los hidrocoloides, los de espuma de poliuretano, hidrogeles y aligenatos. Espérame, a ver si lo pusiste. Ah, no, bueno, este, solo recuerden si son menores de 10 kilos o mayores de 10 kilos, porque las úlceras se van a presentar diferentes, ¿sí? Los adultos, ¿dónde es donde más ven las úlceras? Sacra. En los niños han visto sacros, sí, pero los mayores de 20, 30 kilos, ajá, pero tiene que ver en la cabeza y en los colitos, ¿no? En los niños, ¿no? Pero tiene que ver con el peso y con la duración, ¿sí? Entonces, por eso el reloj que no pusiste, no lo pusiste, ¿va? Pero tenemos que, lo ideal es tener el relojito de posturas para estarlos haciendo. Y los colchones, Bueno, siempre también depende del peso, porque por ejemplo, niños chiquitos, la evidencia nos dice que no pueden ser tan útiles porque pues obviamente depende del peso. Ya en niños más grandes, no recuerdo si es mayores de 30 kilos, 30. donde se ha visto que mucho por el peso, sí, pero no, niños más chiquitos. Pero entonces generalmente olvidamos estar indicando postura, y cada que vamos, puede ser una práctica nueva que adquieran, que cada que veamos a los niños se empiece a decir, les vemos así, intentar moverlo, ¿sí? O sea, ¿qué? El hambre. Que él también tiene que seguir esa indicación. Que lo ve y no- A veces no sé qué decir. O sea, no les entiendo. Pero entonces, que si ya tenemos como adquirido del curso, ver niños como patos, neuropatía, igual de importantes son las úlceras por decúbito. Entonces, estarlos moviendo. Sé que para las enfermeras es caos, pero es enseñar a los padres, ¿sí? Y porque si nota además la sarcopenia, que es otro rollo. Ujú. Siguiendo, vendría ahora lo que sería la parte de ansiedad y depresión.
para terminar lo mío, que sería la parte, ya con esta tendremos que mirar si hay una enfermedad avanzada. Esta puede estar asociada a dolores y síntomas asociados, obviamente, y nos va a generar una limitación funcional y la incertidumbre o el miedo constante del paciente. Este va a estar pacientes sometidos a un estrés crónico. Al tener este estrés crónico, va a generar una alteración a nivel de los neurotransmisores, tanto de serotonina y noradrenalina. Entonces, este va a ser como la cascada desencadenante para que el paciente pueda llegar a presentarse la ansiedad o la depresión. Van a existir también unos factores de riesgo asociados. Aquí dentro del principal factor de riesgo en edad pediátrica va a ser la presencia de un cáncer avanzado. Obviamente esto va a depender del grupo de edad del paciente. Y lo otro que le va a generar este estrés o esta ansiedad va a ser la parte de que un dolor que no se pueda controlar. El paciente que está sometido bajo el estrés continuo o el dolor continuo va a ser más predisposición a sufrir de depresión o de ansiedad. Otro factor importante sería la parte de las hospitalizaciones continuas o frecuentes, deterioro funcional que le altere su funcionabilidad previa, separación o algún evento familiar no favorable, la incertidumbre sobre su futuro, tanto de si va a vivir o no va a vivir, o cuando se enteran o tienen noticias de que hay recaídas o progresión de su enfermedad. En esta, pues, sus manifestaciones clínicas hay que irle a un poquito también por su grupo etario. Si son niños pequeños, menores de 3 años, suelen expresarlo más que todo con llanto frecuente, la dependencia o el apego excesivo a alguno de los cuidadores o a los cuidadores, alteraciones en su patrón del sueño y una disminución del apetito que puede llegar a presentar también, o aumento excesivo del apetito. Son los dos extremos. También está ya para el grupo de escolares o adolescentes, ya estos van a ser mucho más conscientes y van a tener una preocupación excesiva de cuanto a la patología que los está afectando. Pueden asociarse a palpitaciones, sensación de disnea, inquietudes, insomnio y dificultad para concentrarse o hacer actividades básicas. También en niños grandes pueden estar asociados a irritabilidad, aislamiento social, disminuir la parte de su rendimiento escolar y pérdida de motivación o ganas pues, de no hacer nada relacionado. El tratamiento, pues yo lo traté como de compactar un poquito, tanto para los dos grupos de ansiedad y depresión, y en ambos nos marca que es fundamental y 100% necesario el apoyo psicológico. Nos decía que también la parte de la terapia familiar siempre va a ayudar, con la parte de técnicas de relajación, son favorables para los pacientes que tienen ansiedad. Con los de depresión pueden ayudar, pero no al mismo nivel que cuando están por ansiedad. Juegos o arte terapia también nos va a ayudar, sobre todo en pacientes que tienen ansiedad y depresión. La parte de los medicamentos es un poquito, unos sí, unos no. Por ejemplo, la parte del lorazepam me decía que era muy útil para los pacientes que tienen ansiedad y no nos va a favorecer tanto a los pacientes que tienen depresión, al igual que la parte del midazolam, pero solo decían que en caso de crisis aguda, si no estaba en crisis el paciente, no íbamos a tener también ninguna indicación real. Medicamentos como la parte de fluoxetina o sertralina, me decía que para ansiedad podían ayudar si ya era un evento crónico, que ya tenía mucho tiempo con esto, mientras que en la depresión sí estaban indicados de primera línea. Mirtazapina decía que solo si en pacientes con ansiedad que tuvieran ya un insomnio de base, y en depresión eran de mayor utilidad. Y lo otro era la parte del control de los síntomas físicos, que si no controlábamos, ejemplo, si la causa era el dolor, hasta que yo no controle el dolor, no va a mejorar la parte sea de la ansiedad o de la misma depresión. Entonces, hacer más énfasis en eso. Ya como tal, para resumir esta parte, sería en el enfoque del paliativo, nos vamos a tener que si el paciente tiene el dolor, la disnea, las náuseas, el insomnio, esto le alteró y le generó el sufrimiento al paciente, este va a ser el desencadenante de la ansiedad y la depresión. Si no tiene calidad de vida, si yo no corrijo las causas de la parte de la base de la pirámide, no voy a poder mejorar el contexto general del paciente. Entonces, los primeros 3 meses no aplica tanto esto, ¿sí? Porque necesito tener un periodo de adaptación.
Y en ese periodo de adaptación, yo tengo que lidiar con que el paciente esté triste, enojado en su proceso de duelo. Entonces, usar medidas normales, mindfulness, grounding, lo que quieran. Y lo que ustedes hagan para ustedes, que les funcione a ustedes, ahí sí pueden dar recomendaciones de lo que ustedes hacen. Y estos son pues, no recomiendan cosas que no hayan experimentado, porque son recomendaciones buenas. Entonces tienen que estar convencidos y no repetir como merolicos las indicaciones porque son huecas. Entonces, bueno, falta esta y ¿qué más falta? ¿Otra? Bruno y tú traes lío. Y ya me puse carne de gato. Y pero los veo cansados, chicos. ¿Quieren continuar? O todo está bien. Hay 3 más. 2, 1. Pártela. Señores, ya no hay. Vamos a este grande. Tu amigo no te quiere. Mira, habló 5 minutos y la doctora acaba de decir que no hables. No, que no comió, pero una foto de feliz en el Instagram. Sí, usted. No, pero hay un morrón que yo no sé dedicadas, está explorando aquí. Mamen gallo. Muy bien. El que está grabando así, ¿va? ¿Esto? Pues compartan con. Ah, sí, sí. Yo no sé. Bueno, disculpa por lo bueno. Es que bien diferentes son los. Es como que, que no matamos mosca, pero por esta. Ah, ya. Ah, ya. Bueno, para continuar y no entretenernos más, yo les voy a presentar parte de las urgencias paliativas. Digo parte porque ya hablaron de la disnea, que es una de las urgencias paliativas. Y vamos a continuar con la sedación paliativa pues, en nuestros pacientes, los pediátricos. Antes de empezar con cada una de las que se consideran urgencias paliativas, tengamos en cuenta que en este ámbito de la medicina paliativa no solamente nos enfocamos como tal a la patología del paciente, sino que hay más aspectos que son los físicos, los psicosociales, espirituales y familiares, los que pueden estar generando incluso una atención de urgencia o de que requiera nuestra presencia en ese momento y que pues requieran la atención inmediata por un difícil control de alguno de ellos. Lo que nos refiere a la literatura es que cuando estamos ya ante pacientes con enfermedades graves o hacia el final de la vida, lo mejor es que tengamos una planificación anticipada reconociendo o tomando en cuenta el diagnóstico que tenga cada uno de ellos y de manera precoz diseñar un plan individualizado, tomando en cuenta desde el principio si el paciente y los familiares desean estar en un hospital o en su casa, ya sea incluso como para tratamientos, seguimientos o incluso para en caso de que sea un problema de gravedad y que ponga en riesgo su vida, saber si quiere estar en casa o permanecer en alguna unidad hospitalaria. El segundo punto, pues, es evaluar el riesgo y beneficio. ¿A qué se refiere con eso? Pues a evitar medidas fútiles que pues vayan a aumentar el sufrimiento más allá de generarle algún bien al paciente. El tercero es atención a la familia.
ya que no solamente como equipo de paliativos atendemos al paciente, sino que el entorno, en este caso los cuidadores o familiares, porque no siempre son familiares los cuidadores, tienen necesidades, tienen miedo y tienen ansiedad. Y en muchas de las ocasiones esta misma ansiedad y miedo de los cuidadores familiares la transmiten al paciente y después el paciente es el que lo va a representar, pero no porque nació de él, sino porque lo absorbió de sus cuidadores. Y como punto 4, pues ser sinceros en lo que comunicamos, en no mentir y no dar falsas esperanzas o mentiras tanto al paciente, como veíamos la clase pasada, que los niños necesitan pues que se les hable con lo que está pasando, y también a los padres en este acompañamiento o al cuidador que esté junto con ellos, ya que esto nos va a ayudar a nosotros y a ellos a que se tomen decisiones en pro pues de la calidad de vida de nuestro paciente. El primero de ellos, del que vamos a hablar, pues es de una hemorragia, tomando en cuenta que pues, la hemorragia la vamos a tomar como una pérdida brusca de grandes cantidades de sangre, la cual es importante recalcar que pues no es dolorosa, pero sí va a generar gran pánico tanto a familiares, cuidadores, como al mismo paciente. Entonces aquí igual punto 1, anticipar y educar a las familiares o los cuidadores es vital. Dentro de las etiologías, me voy a brincar la de acá, pueden ser de múltiples factores, ya sea por infiltración medular o fallo medular, como puede ser aquí, pues por leucemia, neuroblastoma, como lo vimos la clase pasada con anemia plástica, o fallo en algún trasplante, por infecciones, principalmente por aspergilosis pulmonar, tumores nasofaringeos, ya sea por invasión local de vasos sanguíneos, disminución en la producción de factores de la coagulación, ya sea por falla hepática, por algún tumor o alguna metástasis al mismo, cuestiones de heridas por sarcomas, úlceras por presión, o ya sea por los mismos fármacos, como puede ser corticoides, AINES o anticoagulantes. Respecto a las estrategias de manejo, pues lo podemos dividir en farmacológico, no farmacológico, y otro muy importante que es el rescate emocional. Primero, pues por lo no farmacológico, educar a los familiares y cuidadores. Esto en caso de estar pues en casa es más común el uso de toallas oscuras para que no sea tan evidente la cantidad de sangre que están derramando los pacientes. No sé si en hospital se haga, yo nunca lo he visto. Cambiar de la Ujú. ¿Son azules? Como azules. En el verde. ¿Vale? Desechables, ¿sabes? Pues también son azules, También es. o bueno, casi todas las del mismo blanco. Ahí no, ahí no es en eso. Y esto pues para reducir el impacto visual de todos, tanto de pacientes como cuidadores. La literatura se refería a colocar en decúbito ipsilateral hacia el lado donde está alguna región sangrante, sobre todo cuando es de origen respiratorio. Respecto a fármacos locales, se puede utilizar adrenalina tópica o nebulizada, ácido tranexámico tópico o sellantes de fibrina. Respecto a fármacos sistémicos, pues nos refería al uso de vitamina K, ácido tranexámico o transfundir según sea el beneficio, es lo que tenemos que valorar también aquí. Y en la parte del rescate emocional, pues bueno, sabemos que el midazolam tiene este efecto de amnesia, entonces pues sería importante para que no recuerde o al menos no sean tan claros los recuerdos en el paciente de estos malos momentos. La dosis va de 0.1 a 0.2 miligramos kilo, sería pues dosis única o dependiendo de cómo se vaya presentando la evolución del paciente. El otro punto es la compresión medular y pues esta sí es una emergencia con alto riesgo de morbilidad neurológica. Sin embargo, lo que nos dice con los pacientes pediátricos es que esta es de un inicio muy lento, muy insidioso. Entonces, muchas de las ocasiones cuando ya llegan al hospital llevan más de 48 horas de síntomas y después de estas 48 horas quizás es poco lo que se pueda hacer, incluso aún con radioterapia o algún procedimiento quirúrgico. Bueno, como les comentaba, su clínica es progresiva. Sí, los síntomas que se pueden presentar de manera precoz es un dolor radicular que puede aumentar en decúbito supino o al hacer maniobras de Valsalva. O también pueden presentar debilidad motora en los miembros inferiores. ¿Cómo identifican ellos un dolor radicular? Bueno, un dolor radicular es un dolor como las características neuropáticas que vemos que es ardor, descarga eléctrica, picazón, pero sobre todo que es un dolor que puede comenzar en línea media y que desciende más allá por debajo de la rodilla, en cuestión de miembros inferiores. Sí.
¿Quieres Sí, agregar algo o más? sea, y que se acompaña también de, como dice Chávez, de síntomas que puede ser debilidad muscular, O alteraciones en la sensibilidad. O pérdida de esfínteres, así. Pero bueno, eso es en la parte de síntomas precoz, debilidad y Claro, para ellos dolor que radicular. llegan, entonces esto Sí, es una emergencia que tiene que descomprimirse o hacer la minectomía. Si no tenemos niños como Aarón, que ya no van a caminar. así es. Y pues en síntomas tardíos o datos tardíos, pues ya pueden presentar parálisis, disfunción esfinteriana o ya alteraciones completamente en la sensibilidad. Respecto al manejo, puede ser la parte clínica, que es farmacológica o no farmacológica. La parte farmacológico, pues de dexametasona dosis choque, refería a la literatura de 1 a 2 miligramos kilo, máximo 16 miligramos día, y posteriormente se comienzan a hacer descensos. Eso con la intención, pues, de disminuir el edema, la parte inflamatoria, y que no se esté comprimiendo más por la parte inflamatoria. Y la no farmacológica, inmovilizar al paciente, prevención de úlceras y un sondaje urinario anticipado en caso de falla de esfínteres. Y la parte intervencionista, que también ponía mucho en cuenta de las características del paciente, qué tanto o no se va a ver beneficiado según el tiempo de evolución, según la patología y según el estado actual, debe someterlo a una cirugía de columna, ya que son pues procedimientos realmente invasivos. Ahora también mencionaba aquí la parte de ay, se me fue ver con radiación. Se pueden hacer disminuciones, pero también el tiempo es una limitante con ellos. también el uso de esteroides. Sí, Sí. Amiga. la radioterapia se tiene para las primeras 24 horas. Esta es de las causas más comunes, que puede ser de origen intramedular o extramedular. La intramedular, pues tumores espinales primarios. Y la extramedular está pues dividida en dos, los que son de origen intradural o la parte extradural, que son los más frecuentes. Y me voy a ir con estos, principalmente con sarcoma de Ewing, osteosarcomas, metástasis vertebrales, principalmente de linfoma y neuroblastoma, ya se puede ser por fractura o aplastamiento vertebral, o ya otros puede ser por hematoma epidural o abscesos espinales y malformaciones. Otro del que ya estaban hablando un poco Luis, del síndrome de vena cava superior, que no es más que la compresión de la vena cava superior o incluso una obstrucción, porque bueno, al decir compresión podemos decir de afuera hacia adentro, pero esta también puede ser de adentro hacia afuera, ya que al estar en hospital podemos hablar que los pacientes, algunos tienen catéteres venosos centrales y estos se pueden trombosar, entonces también puede ser una causa de... La sospecha clínica que nos va a dar esto, pues son los síntomas principalmente de disnea, tos, ortopnea y sensación de plenitud o cefalea, ya sea al inclinarse hacia adelante o al hacer algún esfuerzo. Dentro de los signos que podemos encontrar, pues es la plétora facial, edema en esclavina, que es cuando se inflama toda esta parte de aquí arriba, y que se comienza a ver circulación colateral en tórax o en cuello. Respecto al estudio diagnóstico, pues puede ser desde una radiografía que veamos el crecimiento tumoral, el desplazamiento de la vía aérea o de aumento, pues sí, de la masa tumoral, en el caso de que así, o también puede ser por una TAC contrastada en el caso de que sea ya sea o se sospeche por la trombosis de un catéter. Respecto al tratamiento, pues puede ser por medidas físicas, que es tener una posición semi-incorporada, agregar oxígeno y evitar la sobrecarga hídrica. Respecto al manejo tumoral, pues podemos agregar corticoides, prednisona a 60 miligramos metro cuadrado día o metilprednisolona referida de 40 a 50 miligramos metro cuadrado día para reducir el edema peritumoral. Aquí también se puede considerar una radioterapia, pero pues que sea de manera precoz y no tardía. Y respecto al manejo trombótico, ahí mencionaba que se puede o se debe de retirar el catéter si no es esencial. Cuando, por ejemplo, cuando están trombosados, es a lo que se refería. O sea, si tienes un paciente que tiene este riesgo y no estás utilizando el catéter, mejor quítaselo porque si no le vas a aumentar el riesgo de que se trombose y le puedes causar un síndrome de vena cava superior. En caso de que ya lo tenga, está trombosado y está sintomático, pues también parte de es utilizar heparinas de bajo peso molecular o hacer la trombólisis local guiada por catéter en hemodinámica. Otra urgencia sería la hipertensión intracraneal y
la cual también puede ser desencadenada por una disfunción de la derivación ventriculoperitoneal. Esta, pues sabemos que al aumentar la presión intracraneal, pues va a comprometer la perfusión cerebral y decía que la mayoría de los casos, pues están asociados a disfunción o infecciones de las derivaciones ventriculoperitoneales. Nos dice que de los pacientes que tienen estas derivaciones, hasta en un 80% de ellos van a tener complicaciones en un plazo menor a 10 años. Entonces, pues la presentación clínica, pues es cefalea que puede ser matutina, progresiva, vómitos en proyectil, que tengan letargia, alteraciones del estado de conciencia y de manera tardía pueden presentar la triada de Cushing, que es hipertensión, bradicardia, alteración en el patrón respiratorio. Principalmente refiere que presentan el patrón de Cheyne-Stokes. Y pues esto lo que nos indica es inminente herniación. También aquí es importante revisar las pupilas. Si aquí una está midriática, la otra no, que haya anisocoria, pues nos habla de una inminente herniación. El tratamiento antiedema y confort, pues de soporte, reacomodarlo, hacer una posición semi-incorporada, hacer control del dolor y sobre todo los vómitos. Refería ahí que lo ideal sería hacerlo con ondansetrón. El uso de corticoides refería al uso de dexametasona de 1 a 2 miligramos kilo, pero que este es sobre todo ideal cuando el edema es de origen vasogénico. La terapia osmótica con manitol de 0.5 a 1 gramo kilo o de solución salina hipertónica, y aquí tendríamos que estar monitorizando evidentemente pues la diuresis y que no hagan hipotensión. Y ya la parte quirúrgico, pues el drenaje de líquido cefalorraquídeo del reservorio, solo si su pronóstico pues de esta manera lo justifica. Y en la parte de un lado, pues nada más recordarlo el equilibrio de Monro-Kelly, o sea, si empieza a aumentar el porcentaje de alguno de ellos, ya sea por masa encefálica, líquido cefalorraquídeo o por sangre, pues, y no hay una compensación por parte de los otros, pues nos va a aumentar la presión intracraneal. Hablando ahora no solamente de disfunciones de válvulas de derivación, pues otras causas que nos hacen es el aumento de volumen cerebral, que puede ser por neoplasias, abscesos o hemorragias o mismo edema cerebral. Si hablamos de un aumento de volumen sanguíneo, pues puede ser por hipoxia, hipercapnia, porque pues modifican la estructura de los vasos, hacen vasodilatación o hipertensión arterial, o ya sea una obstrucción del flujo venoso. Respecto al líquido cefalorraquídeo que hay un aumento, pues bueno, puede ser un aumento en la producción de una hidrocefalia que sea obstructiva o por la misma falla de la válvula. Y de origen idiopático también puede ser o por el uso del ácido retinoico en cuestión farmacológica. Otras, creo que son las últimas, no. Otras urgencias es la obstrucción intestinal, la cual, pues bueno, sabemos que es una detención del tránsito, ya sea por una obstrucción por algún tumor, un fecaloma o uso de medicamentos principalmente de tipo opioides. La clínica pues va a ser un dolor abdominal severo, pueden presentar vómitos, distensión e hipo, pues por la dilatación del diafragma por la distensión abdominal. Y el manejo conservador pues va a ser evitar procinéticos si es completa, principalmente la metoclopramida, ya que podemos generar pues que se perfore el intestino. Aquí nos refiere que se puede utilizar una sonda nasogástrica descompresiva, y de fármacos podemos utilizar el octreótido por su efecto antisecretor, así como la dexametasona. Y aquí refiere que podemos utilizar la escopolamina para el dolor tipo cólico o el haloperidol para los vómitos. Pero bueno, aquí va a variar también porque pues depende de los otros medicamentos que tenga el paciente, qué interacciones pueden tener entre uno u otro, o por ejemplo el uso de la escopolamina, dices, ok, sí, para el dolor tipo cólico, pero también nos va a disminuir todavía la motilidad intestinal, entonces es como qué es lo que está causando y pues qué es lo que vamos a tratar, porque por ejemplo también, si es por un fecaloma, lo que te dice es que utilices pues un enema. Pero si es una obstrucción, meramente ya sea por bridas quirúrgicas o por otro, bueno, es un procedimiento quirúrgico y hay que ver si es lo que le vendría mejor al paciente. Yo nunca he usado escopolamina. Pues en mucha literatura gringa es como el análogo de la iosina, o sea, con algún antimuscarínico, por ejemplo. En adulto, Es como, ajá, o sea, en literatura mexicana sería como ponerle iosina. Y otro, pues la retención urinaria, que va a ser la incapacidad del vaciado, ya sea por algún tumor, por retención fecal, por el aumento del volumen del colon y que llegue a obstruir ahí, o por mismos fármacos. Respecto a la clínica, pues sabemos, vamos a encontrar el globo vesical, que va a ser doloroso la palpación, o que puede incluso haber micción, pero por rebosamiento.
y aparte pueden presentar tenesmo. Dentro del manejo, pues va a ser un sondaje urinario y si se sospecha que puede ser permanente por alguna lesión neurológica, pues también estar pensando en una sonda de silicona o de látex. Aquí también mencionaba que es muy importante la parte de la educación tanto al paciente según su edad o a los familiares para estarse haciendo sondajes intermitentes en caso de que no la tengan todo el tiempo. Y los fármacos, pues utilizar alfa bloqueadores, los cuales nos van a facilitar al vaciado, o anticolinérgicos. Él decía que de primera elección la oxibutinina, pero solo si hay hiperactividad sin obstrucción mecánica. Entonces, él les ayuda mucho. Y las últimas dos, pues el dolor intratable y las crisis convulsivas. El dolor intratable, bueno, el dolor mal controlado más bien, pues lo que nos dice es bolos de morfina, pero pues obviamente aquí va a depender mucho también con qué medicamento lo tengamos. Si lo tenemos con Bupre, ya vimos la clase pasada, pues mejor el de rescates de Bupre. Si lo tienes con morfina, pues el de los rescates de morfina. Si no lo estás alcanzando, hay que rotarlo y conforme a lo que estemos utilizando, pues es lo que tenemos que utilizar en rescates. Como adyuvantes, ay, ponía la ketamina, pero pues bueno, ya no tenemos. O el propofol en caso del dolor persistente, pero ya la parte de decir aquí propofol ya es más asociado hacia un síntoma refractario y pues mejor ya hacia una sedación. Y la parte de las convulsiones al final de la vida, pues el uso de midazolam, ya sea por vía oral o intranasal, el diazepam rectal o lorazepam sublingual. Aquí algo que, bueno, nosotros en adultos usamos mucho es la vía subcutánea, pero pues aquí con ustedes creo que al menos todos los pacientes que hemos visto de paliativos tienen accesos intravenosos. Hospitalizados. Ujú. Entonces, pues bueno, utilizar esa herramienta. Aquí en la parte del fenobarbital, lo que nos dice es que si el paciente ya había utilizado dosis previas de opioides, puedes reducir al 50% cuando iniciemos eso. Y ahorita lo vamos a ver de manera más general. Respecto a la sedación paliativa, pues bien que quede claro que no es acelerar la muerte del paciente, sino aliviar meramente el sufrimiento por algún síntoma refractario. Entonces, ¿qué entendemos por síntoma refractario? Pues que ya es imposible de controlar con los medios disponibles en un tiempo prudente de haberlos utilizado, como puede ser el dolor, la disnea o las mismas convulsiones. Ya la sedación de los últimos días hace referencia a la literatura a que puede ser profunda y continua. Sin embargo, también hay parte de la misma literatura que nos dice que al iniciar una sedación paliativa no tiene que ser meramente ya permanente, sino que si esos síntomas que refractarios que lo llevaron a la sedación ya están remitidos de alguna manera, podemos regresar pues a despertarlo, a que no esté completamente en esa sedación. Dentro de la parte ética, pues saber que existe sufrimiento por un síntoma refractario. La oportunidad del paciente para cerrar necesidades psicosociales y espirituales es importante. En este caso, con Diego, pues hablábamos mucho, no se sedó, pero bueno, ahora que ya no está, nos acercamos con él. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas ver a algún amigo? ¿Cómo estás con tu abuelita? ¿Qué se te antoja? ¿No? Todas esas cosas, pues les ayudan también a ellos a estar tranquilos. Y el consentimiento informado, que sea consensuado, registrado en la historia clínica. Aquí refería a la parte de los pediátricos, pues que como tal hablar con ellos es importante y pues que no requiere que nos firmen. Sin embargo, ya en la parte legal, desde el 2009 están las voluntades anticipadas, están vigentes en México y en Jalisco y pues tiene que quedar también como un familiar responsable o alguien responsable por tomar las decisiones una vez que Diego está sedado. Bueno, perdón, que el paciente está sedado. Y importante, pues el respaldo de un equipo experto interdisciplinar, pues en este caso aquí en el hospital, pues el equipo de cuidados paliativos con la doctora. Para comenzar este procedimiento es importante pues que se tenga la monitorización, ya que una vez que se inicia la monitorización, lo aquí es que debe ser el nivel más bajo necesario, pero que proporcione el alivio adecuado al síntoma refractario. No precisamente tiene que ser como una receta de cocina, porque también la sensibilidad de cada paciente puede ser diferente. Entonces, aquí nos dice que una vez iniciada la sedación, tenemos que estarlo monitorizando cada 15 a 30 minutos e ir ajustando dosis. No es como nada más se la iniciamos y pues de ahí la dejo. La monitorización nos refiere que la tenemos que seguir con la escala de Ramsey, donde 1 es que el paciente está ansioso o agitado. El 2 es como pues estamos nosotros, colaboradores, tranquilos, orientados. El 3 nos responde a estímulos, pero está como somnoliento. Y ya la parte de dormido se va hasta la parte del 6, donde 6, 7 y 8 ya no responde. Entonces, esta escala realmente es algo fácil y la podemos estar evaluando solamente con ver al paciente.
En el algoritmo de la toma de decisiones para la terapia de la sedación paliativa, pues aquí nos dice el paso uno, ¿el paciente está agónico o con algún sufrimiento intolerable? Sí. Ah, bueno, ¿los síntomas ya se optimizaron y aún así fueron refractarios? Pues sí. Entonces, tenemos que clarificar el pronóstico, hablar con la familia, evaluar qué desea el paciente, qué desea la familia, registrar estos acuerdos, obtener los consentimientos de RCP3 y demás, y posteriormente iniciar la implementación de la sedación paliativa, elegir el fármaco según su síntoma guía, que es lo que vamos a ver adelante y que es importante, y ya pues ir titulando las dosis según la respuesta del paciente. Los síntomas guías, por ejemplo, si es por delirium, lo que nos dice es que utilicemos la levomepromacina. Si es por dolor, disnea, hemorragia, convulsiones o ansiedad, podemos utilizar midazolam, o si es por convulsiones refractarias o irritabilidad central, fenobarbital. Y pues no sé si quieran que revisemos de uno por uno, pero pues bueno, creo que sería suficiente con hablar del midazolam, que es el que te abarca más, es de los más indicados y quizá los que tenemos o que puedan utilizar más ustedes, donde los síntomas guías, pues bueno, son los que dijimos, y la dosis de inducción va de 0.03 a 0.05 miligramos kilo. Estas dosis las podemos ir repitiendo una vez que iniciemos cada 5 minutos, evaluando la respuesta con un máximo de 2 miligramos. Y el mantenimiento va de 0.05 a 0.1 miligramos kilo hora. Aquí nos hablaba Hugo, no recuerdo si fue clase con nosotros o en particular, que tenía mucho gusto por utilizar la dexmedetomidina, porque también esta parte de que puede ser un buen coadyuvante del midazolam tiene efectos analgésicos. Entonces también, pues su dosis de inducción es de 1 microgramo por kilo durante 10 minutos y posteriormente ya se hace el mantenimiento a 0.1 a 1 microgramo kilo hora. Y pues como última parte, es importante que al iniciar la sedación, pues se deben de evaluar todas las terapias y mantener solo los fármacos que realmente aporten al confort, no medidas invasivas o demás que pues no generen algún beneficio. Aquí una parte del en el manejo concomitante de los estertores, más allá de la incomodidad que le genera al paciente no le generan incomodidad al cuidador porque piensan que se va a ahogar, pero realmente el paciente no generan algún riesgo para ellos. Meramente con agregar iosina, mejorar las posiciones, pues pueden mejorar muchísimo. La parte del dolor, como le comentaba hace rato a Hugo, el hecho de que esté sedado no quiere decir que está con adecuada analgesia. Entonces también agregar un medicamento tipo opioide, además de que ayuda a profundizar en la sedación o disminuir en las otras dosis del medicamento que utilicemos, pues ayuda a quitar esta parte de la nocicepción. Y pues el lugar y el entorno adecuado es lo que hablaba al principio, saber pues, si es en hogar o si es en hospital y pues demás. Creo que sería todo lo importante en esta parte. Entonces, al final de la vida es ya al final de la vida, cuando la agonía esté instalada. O esté instalada. Sí. Pero hay cuerpos de laboratorios en los que Poetros es como el padre de la sedación a nivel moderno. Y él ha hecho estudios de pacientes sedados con ciertas características. Hizo un grupo y los pacientes sedados vivieron más tiempo que los no sedados. Entonces, como quitar el paradigma de una sedación paliativa te va a cortar la vida, al contrario, como te disminuye los requerimientos basales de oxígeno. Entonces, esto incrementa las horas o días de vida suficientes pues para que la familia pueda hacer su tour de ¿no? Entonces, hay indicadores para ver cuál unidad de paliativo es como siempre con los criterios se tiene que ver con cuántos miligramos de morfina usa y cuántas sedaciones paliativas hace. Aquellas clínicas de paliativos que no hacen sedaciones paliativas es cuestionable, así como también aquellos que exceden a todos los pacientes. Entonces, como la definición es solo cuando un síntoma sea refractario
O sea que yo ya hice todo lo necesario. Y aquí mi comentario al margen va referente a Roberto. Es un paciente que está al final de vida. Yo les pregunto a ustedes. No necesariamente, no creo que esté al final de, estará al final de, Está grave, pero estará al final si no hace nada. exacto. Pero este paciente es su primer evento de delirio. O sea, es su primer evento de matemesia. A lo mejor si en el internado ustedes votaron por gastro, ¿cuántos pacientes encefalópatas los vieron salir de una encefalopatía? La encefalopatía es catastrófica para el que la presencia y pareciera que se está muriendo. Pero si nosotros controlamos nivel de amonio, la hemorragia, la anemia, hacemos un diagnóstico de alguna varices hepática por corregir, se hace y eso es ser paliativo. Paliativos no es dejar morir al paciente porque creemos que está en una fase final de la vida. Paliativos es dar confort. Esto yo lo haré después con su médico, pero no se queden con que, ya es paliativo, hago el endoscopio. Se va a clavar. Entonces ya no hago nada. Inclusive ayer lo va a hacer en terapia. Entonces, estaba platicando con que había manera de darle más quimio o radioterapia preventiva. Gracias. Primero hay que controlar el síntoma. Más quimio, en este caso, los papás abandonaron quimioterapia, tenemos que ver la condición social. Y en este caso, si se diera, sería solo metronómica. Porque también el deseo del niño es no querer continuar con tratamiento. Entonces, aquí no nada más lo que el oncólogo quiere, sino lo que en conjunto se decida con el niño y con la familia. Pero en este caso, sacarlo del cuadro agudo. Si se muere en el proceso, también a la par se está trabajando la muerte, porque es un paciente grave y en condiciones graves cualquiera puede morir. Pero no por eso decir, no, ya es paliativo, no hacer nada, que sea ensayamiento. Obviamente ellos ya firmaron para no intubar, ya firmaron para no dar el RCP. O sea, se tiene que hacer todo sincrónico en el momento. O sea, se habla de muerte, se habla de proceso en la toma de decisiones, se habla de planeación paliativa y se puede hablar de una sedación paliativa al mismo tiempo que tú estás intentando quitarle la causa para que vuelva a su estado basal. ¿Sí? Que puede ser posible. Pero bueno, ese era el comentario. Lidocaína la lunes. ¿Estás? Chicos, tengan excelente fin de semana.